Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Mientras tanto, voy a ir compartiendo, ¿no?, la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Muy buenas tardes. ¿Sí logran visualizar, no, jóvenes y señoritas, mi pantalla? Sí, Miss. Sí, profesor. Bien, ahora sí vamos a dar inicio con mi clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos pues al Colegio Sane. Pues el Colegio Sane está cumpliendo, ¿no?, con lo que son las clases virtuales que se les ha ofrecido, ¿no?, al momento que se han ido matriculando. En mi persona vamos a llevar lo que es el área matemática y también lo que es el área de razonamiento matemático. Bueno, el día de hoy vamos a realizar en este caso, el área de matemática. El tema que se va a aprender es sobre ángulos. Antes de dar inicio con la clase, ¿no?, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagado pues nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases van a ser grabadas para que ustedes, ¿no?, lo puedan ir visualizando nuevamente la clase, y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente, ¿no?, con su micrófono, quizás están en el trabajo, no tienen algún inconveniente, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y también se está recomendando, ¿no?, que debemos ingresar al aula virtual con nuestros propios datos. Si alguno de ustedes está ingresando con otros datos, indiquen a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación, tenemos que ir anotando, ¿no?, sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Ángulos. Antes de definir a qué se refiere ángulos, quisiera escuchar, ¿no?, alguna participación de alguno de ustedes. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? ¿Tienen alguna idea o que entienden por ángulos? Hay que ir participando, jóvenes y señoritas. Para decir que no hay ninguna, vamos a ir continuando. Un ángulo es la región, ¿no?, del plano comprendida entre dos semirrectas, con origen común. A las semirrectas se les llama lados y al origen común se le llama vértice. El ángulo es una figura, ¿no?, que la podemos distinguir de numerosas situaciones. Esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas. Y estamos viendo a continuación el gráfico de ángulos. A las semirrectas, bien claro, nos indica, ¿no?, que se les llama lados. Estamos teniendo el lado A, ¿no?, y el otro lado también estamos teniendo el lado A. O sea, lo que quiero decirles, ¿no?, y la letra O es el vértice. Lo que estoy queriendo indicar es que de la O a, o puede ser AO, vale A. ¿Qué más? Tenemos de OB, o puede ser de B a O, también vale A. El ángulo que estamos observando, en este caso es el ángulo alfa, ¿no?, son los más usuales o comunes que se va utilizando, ¿no?, ya sea el ángulo alfa, quizás el ángulo beta, el ángulo teta, el ángulo phi, quizás omega, lambda, ¿no? Pero los más comunes es pues alfa, beta y teta. Acá tenemos el ángulo alfa, ¿no?, que vamos a tener que ir calculando, pues, ¿no?, cómo se va a ir desarrollando. En primer lugar, pues, saber, ¿no?, cuál es el ángulo que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Dónde, no? La O, pues, es el vértice, el OA y el OB son los lados, y tenemos el ángulo alfa, es la medida, ¿no?, del 0 menor que quién, que alfa menor que 180 grados. En la notación tenemos que el ángulo AOB, o la medida del ángulo AOB.
En forma matemática, lo que nos refiere, ¿no? En el título donde ustedes están viendo ángulos, en forma matemática se representa de esta forma, ¿no? Se refiere ángulo, pero como nos dice ángulos, entonces al final simplemente le agregamos una S y vamos a ir indicando que es ángulos. Por eso, ustedes acá van observando, ¿no? Ese es el símbolo de esta forma. Y van a leer, pues, ¿no? El ángulo AOB. De abajo tenemos M. M se dice o se indica en forma matemática, se refiere a la medida. La medida del ángulo AOB dice es igual a ¿quién? A alfa. O sea, todo lo que nos va mencionando se va mostrando a través de ese gráfico. Otro también estamos viendo, ¿no? En donde nos habla de lados, o sea, del OA, y tenemos de esta forma. Se quiere decir que parte del vértice O y va a llegar hasta el vértice A. Eso es lo que nos dice la línea o esa flechita encima que tenemos de esa letra. Y lo mismo también tenemos cuando es el OB. O sea, quiere decir que parte del vértice O y va a llegar hasta el, en este caso, hasta el punto B. 1. El grado sexagesimal es la amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Tenemos ahí, ¿no? Que un grado es igual a 60 minutos y ese es igual a 3.600 segundos. Y un minuto es igual a 60 segundos. 2. Estar atentos. ¿A qué se refiere bisectriz? La bisectriz de un ángulo es la recta que pasando por el vértice, dice, del ángulo, lo divide en dos ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes están observando, ¿no? Lo que voy resaltando, ¿no? Lo que es del AO y del OAB que he resaltado, ese es el ángulo. Porque en realidad todo ello es un ángulo. Ese ángulo está partiendo en dos ángulos iguales. ¿Quién es? Es este ángulo donde ustedes están observando puntos suspensivos. Eso que acabo de indicar, la flecha de color rojo, a ello llamamos bisectriz. Esa bisectriz nos está diciendo que tanto del ángulo del AOM, o sea, todo esto de acá, es igual a ¿quién? Al MOB. ¿A quién me refiero? A este ángulo. Ambos ángulos son iguales y nos va mostrando incluso a través del gráfico que vale alfa y el otro también vale alfa. Y si ustedes quieren saber cuánto vale el ángulo, ¿no? Que se va mostrando de color amarillo, eso de ahí vale ¿cuánto? Pues van a sumar alfa más alfa, eso vale 2 alfa. Como vale 2 alfa, y como está pasando una línea recta que es el bisectriz, ¿no? Que está partiendo en dos ángulos iguales, entonces ese 2 alfa lo dividimos entre 2, por eso sale alfa, y el otro también sale alfa. Quiere decir, ¿no? Que el ángulo alfa y es igual a alfa, sí, solo sí, el OM es bisectriz. Si a ustedes en su ejercicio se les indica, ¿no? Que es bisectriz tal, quizás en este caso punto o la semirrecta, van a ir indicando, pues, ¿no? Que se llama bisectriz. ¿Qué quiere decir? Pues que va a partir dos ángulos iguales. Pero si les indica con variables, puede estar ahí, ¿no? Considerándose, ambos ustedes van a ir igualando para que pueda salir el mismo resultado. 3. Suma de ángulos. La suma de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la suma de las amplitudes de los dos ángulos iniciales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un ángulo, ¿no? Que va a estar formado pues, por el ángulo alfa y lo voy a sumar más el ángulo beta. Que van a realizar esos dos ángulos cuando ustedes los sumen, van a tener de esa forma. Entonces, quiere decir que tanto el ángulo alfa sumado más el ángulo beta va a ser igual a ¿quién? A gamma. O sea, van a ir obteniendo pues otro ángulo porque están sumando. En la diferencia de los ángulos. La diferencia de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la diferencia entre la amplitud de ángulo mayor
y la del ángulo menor. Y eso es cierto, ¿no? Lo que van a realizar ustedes. Del ángulo que van a ir teniendo, suponiendo en nuestro ejercicio, ¿no? De manera gráfica se va a indicar pues que el ángulo alfa es mayor y lo van a restar menos el ángulo beta, que es menor. Entonces vamos a ir obteniendo que el ángulo alfa menos el ángulo beta va a ser igual a ¿quién? A gamma. Producto de un número por un ángulo. El producto de un número por un ángulo es otro ángulo cuya amplitud es la suma de tantos ángulos iguales al dado como indica el número. Quiere decir, ¿no? Ahí vamos a tener un ángulo alfa. Cuando nosotros le vamos a multiplicar, por ejemplo, por 2, entonces va a ir aumentándose, pues, ¿no? Se va a hacer más grande ese ángulo. Pero si multiplican por 3, entonces se va a ir ampliando. Por eso ahí se va mostrando y ya va a ir formando, pues, el ángulo de 3 alfa. Tipos de ángulos. Estar atentos en estos tipos de ángulos, ¿no? Tenemos en primer lugar lo que es la clasificación de ángulos según su medida. Si ustedes, ¿no? Logran entender algunos tipos de ángulos, también en diversos quizás ejercicios que va relacionado, referido a los ángulos, ¿no? Que vamos a ir utilizando, vamos a tener que utilizar, ¿no? En cualquier ejercicio, quizás, por ejemplo, cuando nos pidan hallar el triángulo, o quizás un cuadrilátero, ¿no? Pero referido a los ángulos, entonces tienen que ir utilizando estos tipos de ángulos. Por eso les indicaba que debemos de estar atentos. En primer lugar, tenemos lo que es el ángulo agudo. ¿A qué se llama el ángulo agudo? Que ese ángulo, ¿no? Que se está observando de manera gráfica, que es el ángulo alfa, va a tener que ser menor que 90 grados. O sea, se llama que el ángulo agudo es menor que 90 grados. O sea, puede valer hasta el ángulo que va a ser igual a 89. Porque ese es menor que 90 grados. Ahora, el ángulo recto. El ángulo recto, nunca olvidarse, es que esa medida del ángulo AOB, ¿no? Donde nosotros observamos de manera gráfica AOB, eso vale igual a 90 grados. Pero ustedes dirán, pero profesora, en el gráfico yo no observo, ¿no? Que esté escrito 90 grados. Cuando es 90 grados, en forma matemática, no es necesario que se escriba. Simplemente se va representando con este pequeño cuadradito. Este pequeño cuadrado vale 90 grados. Suponiendo ustedes tengan, ¿no? Quizás un triángulo de esta forma. Y van a tener así un pequeño cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues este cuadradito vale 90 grados. No necesariamente puede estar ahí representándose de esa forma. Ese triángulo hasta incluso puede ir cambiando, ¿no? Quizás de esa forma y acá tenemos 90 grados. También no sé si han observado en un rectángulo, en un cuadrado, también se tiene que este pequeño cuadraditos, ¿no? En cada esquina vamos a ir observando que eso pues vale 90 grados. Por eso, no olvidarnos que en matemática 90 grados se representa con un pequeño cuadrado. Pero al momento que ustedes van a ir planteando una ecuación, ahí sí ustedes tienen que ir escribiendo 90 grados. No me vayan a ir colocando así un cuadrado, no. Ya tienen que poner 90 grados para poder ir desarrollar cualquier ecuación que se pueda ir planteando. En el ángulo obtuso. El ángulo obtuso se refiere que ese ángulo va a ser mayor que ¿quién? Que 90 grados. O sea, puede valer 91, 92, pero teniendo en cuenta menor que ¿quién? Que 180 grados. Porque ya es otro tipo, ¿no? Que cuando va a ir formando un ángulo de 180 grados. Por eso va a ser menor que 180 grados. Ahora, el ángulo convexo. El ángulo convexo quiere decir que ese ángulo va a ser menor que 180 grados. Tenemos otro, el ángulo llano. El ángulo llano quiere indicar que ese ángulo va a ser igual a 180 grados. Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Es muy importante que sepan el ángulo recto, el ángulo llano, porque esos son los tipos que se van utilizando en otro
en otro tema, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo quizás de los triángulos, si vamos a ir viendo que cuadriláteros, ¿no? Se van utilizando. Otro, ángulo cóncavo. Quiere decir que el ángulo va a ser mayor que 180 grados, pero menor que ¿quién? Que 270 grados. O sea, puede valer hasta 269 grados ese ángulo cóncavo. Se puede valer 181, 182, 190, pero menor que 270. Ángulo nulo. El ángulo nulo quiere indicar pues que ese ángulo va a ser igual a 0. Ángulo completo. En el ángulo completo quiere indicar que ese ángulo, o sea, todo es una circunferencia, equivale a decir a 360 grados. O sea, el ángulo alfa es igual a 360 grados. En los ángulos complementarios, cuando les indica complementarios, ustedes tienen que sumar dos ángulos, ¿no? Cualquier ángulo, o sea, se va sumando dependiendo del ejercicio, puede ser alfa, beta, quizás teta, gamma, dependiendo, pero teniendo en cuenta que son dos ángulos que sumados va a ser igual aquí a 90 grados. ¿Por qué? Bueno, en este caso del gráfico que se va mostrando están un poco separados, ¿no? Pero en realidad debió de haber sido así, quizás, así. Que acá tenemos el ángulo alfa y esto de acá vale pues el ángulo beta. Y bien recuerdan, miren acá, ¿no? Del ángulo recto, ¿qué está sucediendo? Muy parecido a la forma de L, ¿no? Cuando nosotros tenemos a la forma de L, ¿qué estamos teniendo? Pues que todo ello vale 90 grados. Entonces, sumado alfa más beta es igual a 90 grados. Y eso nos está diciendo en la definición que alfa más beta es igual a 90 grados. Sí, solo sí, alfa y beta son complementarios. Otro. Ángulos suplementarios. Cuando ya nos habla de ángulos suplementarios, es que vamos a sumar dos ángulos, tanto el ángulo alfa y el ángulo beta, eso va a ser igual a ¿quién? A 180 grados. O sea, el gráfico debería haber sido así, de esta forma. Acá tendríamos el ángulo alfa y en este lado tendríamos el ángulo beta. Y todo ello es la mitad de una circunferencia y vale ¿cuánto? 180 grados. Y también ya lo hemos visto. ¿Dónde está? Está acá. El ángulo llano. La mitad de una circunferencia vale 180 grados. Entonces, por eso se indica que sumado tanto el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Y sí, solo sí, alfa y beta son suplementarios. Finalmente tenemos lo que es el ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Vamos a tener de esa forma el gráfico, parece muy parecido como una X, ¿no? Tenemos ahí el ángulo alfa y el ángulo beta. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Tanto el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. Es como si nosotros nos estuviéramos viendo hacia un espejo, ¿no? Es lo mismo. Pero a diferencia que estamos en diferente posición, es lo único, ¿no? Porque nosotros, así de manera que nos visualizamos, vamos a decir cuál es nuestro lado izquierdo y cuál es nuestro lado derecho, pero cuando visualizamos en el espejo también, ya va cambiando, pues, ¿no? Es lo contrario. Igual, por eso acá se indica ángulos opuestos por el vértice. Puede ser de esa forma, ¿no? Donde nos va mencionando tanto el ángulo alfa y el ángulo beta, o también puede ser acá, ¿no? Puede valer ahí X y quizás acá puede valer Y. Ambos también, tanto X, van a ser igual con ¿quién? Con la Y. Esa es la condición que va a ir cumpliendo los ángulos opuestos por el vértice. Continuamos y estar atentos también acá. Esto de acá nos va a servir cuando nos indica de manera quizás no, o que nos hablen complemento, nos hablen suplemento, entonces nosotros tenemos que saber cómo ir reemplazando.
nos dice, ¿no? Si C de alfa es el complemento de alfa. Complemento de alfa dice es igual a 90 grados menos alfa. ¿Qué pasa ya si yo tengo dos complementos de alfa? Dice es igual a ¿quién? Al ángulo que nos esté indicando, ¿no? Y cuando tengo un complemento, ¿qué se hace? Vamos a poner 90 grados y lo vamos a restar de acuerdo al ángulo que se nos indique. Suponiendo, tenemos así el complemento de ¿quién? De 2 alfa. Ustedes van a poner igual a ¿quién? Primero se pone 90 grados y van a restar menos el ángulo que se está mencionando, o sea, menos 2 alfa, ¿no? Igual así, si va cambiando, si voy modificando, por ejemplo, acá pongo quizás 7, entonces acá debo de poner 7, ¿no? Si me dice, por ejemplo, acá 7 alfa, y acá ustedes también tienen que considerar 7 alfa. Eso es con respecto cuando hay un solo complemento. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo dos complementos? Acá le voy a ir agregando otro complemento. Y si me dijeran el complemento de 3 alfa, esto va a ser igual a ¿quién? ¿Qué ángulo me está indicando? 3 alfa. Y escriben ahí que eso es igual a 3 alfa. Entonces, de manera general se va a decir lo siguiente. Si n es par, ¿no? Se refiere al complemento, ¿no? Si se va a ir repitiendo de manera par, vamos a indicar el ángulo que nos esté mencionando. Pero si n es impar, el complemento lo vamos a ir indicando 90 grados menos el ángulo que nos indique. Por eso se ha ido indicando, ¿no? En los dos, de manera par y de manera impar, cada uno de los complementos. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo suplemento? Si ese de beta es el suplemento de beta, vamos a decir lo siguiente. El suplemento de beta va a ser igual aquí a 180 grados menos beta. Eso es cuando existe un solo suplemento. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo dos suplementos? No voy a decir el doble suplemento de beta va a ser igual a beta. Entonces, nos menciona de manera general, o sea, nos indica, de acuerdo a la cantidad de veces que se va a ir repitiendo, ¿no? Si este suplemento, o sea, aparece de manera par, vamos a indicar el ángulo que nos menciona. Pero ese suplemento aparece de manera impar, vamos a decir 180 grados menos el ángulo que nos indica. Suponiendo acá nos dice, ¿no? 2 quizás teta. Entonces ustedes no me van a poner acá beta, me van a poner 2 teta. Si aparece de manera par. Y si aparece de manera impar, van a poner 180 grados menos su cuenta de beta, van a ir escribiendo 2 teta. Por eso, de acuerdo al ángulo que se les va indicando, van a ir modificando. Y aparte, recordarse, ¿no? Si ese suplemento aparece de manera par o aparece de manera impar. Tanto en el complemento y suplemento nos van mencionando, ¿no? De cuál va a ser esa igualdad. Por eso les indicaba, debemos estar atentos porque hay ejercicios donde les va a decir el complemento del suplemento o quizás el doble del complemento del suplemento, depende, ¿no? Como les voy mencionando, de manera de letras, nosotros tenemos que ir escribiendo en forma matemática. Y eso es lo que vamos a ir escribiendo, estamos ya planteando pues nuestra ecuación. Una vez ya visto la parte teórica, vamos a realizar los ejercicios de aplicación. Tenemos uno, nos dice calcular X y OM dice es bisectriz. Estamos teniendo ahí el gráfico y nos está mencionando, voy a ir subrayándolo o resaltándolo, nos dice el OM, esta de acá. Ese OM dice es bisectriz. Si quiere decir si este ángulo vale, por ejemplo, quizás teta, este ángulo también va a valer teta, ¿no? Pero como estamos teniendo cada uno de esos ángulos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar, o sea, vamos a poner 60 grados
lo vamos a sumar más ¿quién? Más X. Y lo vamos a igualar ¿con quién? Con 3X menos 10 grados. ¿Para qué le hemos igualado? Para poder encontrar el valor de X y eso es lo que nos está pidiendo calcular. Siempre y cuando nos indiquen, pues, ¿no? Que es bisectriz. Y para ello, pues, hemos ido recordando que se llama bisectriz. Como OM es bisectriz, entonces vamos a ir igualando los dos ángulos. Y eso es lo que les había estado escribiendo, ¿no? 60 grados más X es igual a 3X menos 10. Y como tenemos la variable X igual al otro lado también variable X, podemos desarrollar el ejercicio. Pero si hubiera aparecido otras letras, ¿no? Ahí sí, pues no hemos podido continuar con el desarrollo. Nosotros podemos ir continuando con el desarrollo porque aparecen las mismas letras o los mismos términos. Y comparamos, ¿quién es mayor? Pues mayor será X o es 3X. O sea, 1 o el 3 es mayor es 3. Entonces, a ese lado lo vamos a ir llevando, ¿quién? X. O sea, vamos a poner 13X, ¿no? Y el X que es positivo va a venir a este lado a restar. Y antes de ello está el signo igual. Va a bajar el número 60. ¿Y qué hacen con el número 10? Porque les falta todavía escribir el número 10. Va a venir a este lado a sumar, que sería más 10 grados. Y ahí está, miren. 60 más 10 es igual a 3X menos X. Vamos a ir reduciendo. 60 más 10 sale 70. Ese es igual a ¿quién? A 3X menos X sale 2X. ¿Qué hacen luego? El 2 que se está multiplicando va a ir al otro lado a dividir. Que sería 70 grados dividido entre 2. Y ese es igual a X. ¿Y cuánto es 70 entre 2? Eso sale 35. X es igual a 35 grados. Y eso sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular cuánto vale X. No sé si tienen dudas, ¿no? Con este primer ejercicio que se está desarrollando. ¿No? Si les consulto es antes de ir pasando con otro ejercicio. ¿Alguna duda, jóvenes y señoritas? Ya. Ya, muy bien, pero no hay ninguna duda. Vamos a ir continuando. Tenemos ahí el ejercicio 2. Nos dice calcular X. Nos va mostrando, ¿no? Ahí nos está mostrando lo que es el gráfico, ¿no? Y ustedes tienen que ir recordando, pues, ¿no? Los tipos que se ha ido aprendiendo. En este caso, vamos a ir recordar, ¿no? Lo que es el ángulos opuestos por el vértice, que nos decía, tanto el ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Al ángulo beta, porque son opuestos por el vértice. Pero quizás algunos me van a decir, pero profesora, eso de ahí no es muy similar, ni no se parece al gráfico que hemos realizado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, es lo siguiente, también yo les dije, ¿no? Que acá yo puedo poner quizás X y abajo lo puedo poner Y. Ambos, tanto X, ¿no? ¿Van a igualar con quién? Con Y. Ambos son iguales. X y tanto la Y son iguales. Por eso igualamos. X es igual a Y. Ahora sí, ahí sí me van a decir, ah, sí, profesor, ahora sí, el 30 más X, todo ello, pues vale X, ¿no? Y el 2X más 25, eso todo vale Y. Entonces, ahí sí nosotros podemos igualar. Que sería 30 más X es igual a 2X más 25. ¿Qué hacen luego? Van agrupando, ¿no? Los que tienen número a un lado y los que tienen, en este caso, la variable. Comparamos, acá tengo X y 2X, como el 2X es mayor, entonces esto de acá viene a este lado a restar, por eso se ha puesto 2X menos X. El 30 baja, ahora el 25 viene a este lado a restar. Ahí va apareciendo
¿no? 30 menos 25 es igual a 2x menos x. ¿Y cuánto es 30 menos 25? Sale 5. Y 2x menos x sale x. X es igual a 5. Y eso sería la respuesta de la solución que vamos a ir obteniendo, ¿no? En este segundo ejercicio, porque nos está pidiendo calcular x. Ustedes no necesariamente lo van a ir dejando ahí. También pueden ir reemplazando. Y lo que quiero decir es comprobar, ¿no? O sea, reemplazamos el valor de x en el ejercicio. Acá vamos a ir reemplazando, que sería 30 más x, x vale 5. 30 más 5, ahí nos sale 35. Igual acá. 2, el x vale 5. Multiplico 2 por 5 es 10. 10 más 25 también sale 35. 35 es igual a 35, sí es cierto. Entonces la respuesta que han ido obteniendo es lo correcto. Lo mismo también debíamos quizás haber comparado, ¿no? En el ejercicio 1, o sea, reemplazar el valor de la variable y también van a darse cuenta que les va a salir el mismo resultado, o sea, es igualdad. Continuamos con otro ejercicio. Estar atentos en este tercer ejercicio. Mira, ¿por qué? Ya está expresándonos en forma de letras. Y nosotros, para poder desarrollar, pues, en matemática tenemos que expresarlo en forma matemática, ¿no? O sea, representar en forma de una ecuación para poder desarrollar. Y quizás también ahí recordar, ¿no? A qué se llama, pues, complemento, a qué se llama suplemento. También tenemos que ir recordando. Voy a ir a leer el tercer ejercicio. Si a la medida, dice, de un ángulo se le suma su complemento y su suplemento, ¿resulta cuánto? 230 grados. Y nos pide calcular su medida. Veamos en la resolución. Nos está diciendo, si a la medida de un ángulo, todo ello, lo vamos a expresar ¿con quién? Con la letra teta. Se le suma, entonces van a ir sumando. ¿Con quién? Se le suma su complemento y su suplemento. Entonces, si ustedes están trabajando con el ángulo teta, van a ir sumando, ¿no? Les dice complemento y van a ir sumando con su suplemento. Si hemos utilizado el ángulo teta, entonces van a indicar complemento del ángulo teta y lo van a ir sumando con el suplemento del ángulo teta. No es que me van a ir poniendo otro ángulo. Si bien recuerdan, en la definición indicaba, ¿no? Y nos mencionaba, nos decía complemento, estaba creo alfa, beta, cualquier otro ángulo. Por ejemplo, yo lo pongo beta. Eso es lo que nos menciona en la definición, ¿no? Y había dos formas. Si aparecía de manera impar, ¿cuál era la igualdad? Y si aparecía de manera par, ¿no? ¿Cuál era la igualdad o de impar o de par? En este caso es de manera impar porque aparece uno solo, tanto en el complemento y en el suplemento. No me vayan a decir, pero ¿por qué el profesor está poniendo el ángulo teta y está poniendo acá teta? Ya es para poder ir desarrollando, porque si ustedes me cambian otro ángulo, al momento ya que van a ir reemplazando el complemento de teta, o sea, su valor, de cuál es esa igualdad, si sale otro ángulo no van a poder continuar, pues por esa razón tiene que ser en el mismo ángulo. ¿Qué más les dice? Resulta 230 grados. Resulta se refiere igual a ¿quién? A 230 grados. Y lo voy a decir que esa es mi primera ecuación. Pero antes de empezar con el desarrollo, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Acá les dice teta, el otro les habla complemento de teta y el otro les dice suplemento de teta. Cada uno de ellos son muy diferentes. Para que puedan continuar con el desarrollo, o sea, debe de aparecer teta, ¿no? Sumado quizás a una expresión y también debe aparecer teta, ¿no? Eso me refiero en el complemento. Del mismo modo, del otro también, ¿no? En el suplemento quizás hay una expresión, lo sumo, bien lo resto, también ¿con quién? Con el ángulo teta. Ahí recién ustedes, cuando aparece el ángulo teta, pueden desarrollar. Pero si aparece así como estamos viendo, complemento
de teta y suplemento de teta, no podemos continuar con el desarrollo. Entonces, ahí tienen que recordar que el complemento de teta, o sea, cuando hay un solo complemento de cualquier ángulo, eso va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos el ángulo que menciono. Y el suplemento de teta es igual a 180 grados menos el ángulo teta. Una vez que hemos dicho estos de acá, van a ir reemplazando tanto en el complemento y en el suplemento. Reemplazamos el complemento de teta y el suplemento de teta en la primera ecuación. Esta es la primera ecuación, ¿no? De que el ángulo teta más el complemento de teta más el suplemento de teta es igual a 230 grados. Entonces, baja el ángulo teta, ¿ya? Está bajando ese ángulo teta, y el complemento de teta, ¿no? En este caso, que es de acá, el complemento de teta vale 90 grados menos teta. Es lo que les dice, ¿ve? 90 grados menos teta. Más el suplemento de teta es 180 grados menos teta. Y eso les está mencionando, ¿ve? Suplemento del ángulo teta es igual a 180 grados menos teta. Y eso lo van a igualar ¿a quién? A 230 grados. Ahora sí, como aparece acá teta, menos teta, podemos ya desarrollar. No interesa que uno quizás de los ángulos es positivo y lo demás es negativo. Lo importante es que debe de aparecer el ángulo teta. Como tenemos ahí el ángulo teta que es positivo con este ángulo teta que es negativo, o sea, como es menos teta, se simplifican, se eliminan. O sea, quiere decir así, pues teta menos teta, y esto de acá es igual a 0. Entonces, para no estar escribiendo igual a 0, simplemente lo simplifico. Y me va a ir quedando lo siguiente, van a ir reduciendo, ¿quién? Pues 90 grados más 180. ¿Cuánto es eso? Es 270 grados. Y luego baja menos teta, ¿igual a quién? A 230 grados. No olvidarse, cualquier ángulo, quizás cualquier variable, debe de ser positivo. Pero ¿qué estamos observando ahí? Es negativo. Entonces, para que se convierta positivo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar a este lado. ¿Y qué hago con este número? Va a venir a este lado, a restar a ¿quién? A 270. Y tendríamos así, 270 grados menos 230 grados es igual a teta. ¿Y cuánto es 270 grados menos 230 grados? Ese es igual a 40 grados. O sea, el ángulo teta es igual a 40 grados y eso sería la respuesta de la solución. ¿Por qué? Nos está pidiendo calcular su medida. Y su medida, le hemos dicho, bien claro, acá yo había puesto si a la medida de un ángulo, o sea, se refiere a este ángulo. Y hemos encontrado ese ángulo teta, que es igual a 40 grados. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas, antes de ir continuando, no realizando otros ejercicios? Un poquito que me ha mareado, mira. Disculpe. Ya, muy bien. Yo sé que, pero igual voy a volver a escribir. Ya, voy a volver a escribir. Ya, voy a volver a escribir. Ya. Yo sé que quizás esto de acá que acabo de poner recordar, nunca se olvide. Cuando ustedes tengan un solo complemento de cualquier ángulo, ese es igual a 90 grados menos cualquier ángulo. Suponiendo en su ejercicio ustedes lo hayan puesto beta, acá también beta, no necesariamente como yo estoy poniendo, entonces ustedes acá ya me van a cambiar, pues me van a decir beta. Acá va a ser 90 grados menos el ángulo beta. Y suplemento igualito, pues me van a decir suplemento de beta igual a 180 grados menos el ángulo beta. O sea, tienen que modificar de acuerdo al ángulo que ustedes indiquen. Esto siempre en cuando lo que he puesto a recordar es cuando existe tanto un solo complemento y un solo suplemento. Y hemos ido viendo cuando aparecía quizás de manera par, ¿no? Este es de manera impar, está apareciendo tanto el complemento y el suplemento. Y si aparece de manera par, era... Si bien recuerdan, si aparece, por ejemplo, el complemento de cualquier ángulo, por ejemplo, si pongo beta, esto de acá va a ser igual a ¿quién? A beta. Si yo digo de manera par el suplemento de beta, esto de acá me sale beta.
Si, por ejemplo, acá voy a poner que es 3 beta, entonces acá tienen que poner 3 beta. Ese mismo ángulo de acuerdo que esté mencionando, porque ustedes, creo, tienen en su ejercicio así que aparece varias veces este suplemento, de igual modo varias veces el complemento. Entonces, ustedes simplemente tienen que recordar si es de manera impar o de manera par. Ese suplemento o complemento que va a ir apareciendo. Pero en este caso, como yo estoy trabajando con el ángulo teta, entonces, ¿no? Eso, en primer lugar, recordarse. Como hay un solo complemento y un solo suplemento, por eso he puesto la condición. Entonces, este ángulo teta van a bajar ustedes. Este ángulo baja. ¿Van a sumar con quién? Con el complemento de teta. ¿Y qué les dice? Ve? Hemos puesto, eso es una propiedad, jóvenes y señoritas, que hemos visto en la parte teórica. No es que yo me estoy inventando y poniendo esas propiedades. Ya lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Por eso les he puesto ahí recordar. Entonces, ahí estamos viendo que el complemento del ángulo teta dice es igual a ¿quién? A 90 grados. Escriban así, 90 grados. ¿Qué más les dice? Menos teta. Todo ello es de acá. Ahora viene el suplemento del ángulo teta, ¿no? En primer lugar, el signo más. Ahora viene el suplemento. ¿Quién es el suplemento que tienen acá? Que vale 180 grados menos el ángulo teta. Y eso dice es igual a ¿cuánto? A 230 grados. Eso es lo que he realizado. Entonces, como todo, en este caso está apareciéndonos ya el ángulo teta, podemos continuar con el desarrollo. Porque en el primero que estamos mostrando teta más el complemento de teta más el suplemento de teta, ahí no podemos continuar con el desarrollo. O sea, no debe de haber en letras, debe de estar en ángulos. ¿Qué más les dije? Acá yo tengo el ángulo teta que es positivo con este ángulo teta que es negativo, se simplifica. ¿Qué hago luego? Voy a sumar 90 grados más 180 grados. Eso de ahí nos sale 270 grados. De ahí, ¿quién falta escribir? El menos teta. ¿Igual a quién? A 230. No olvidarse que cualquier ángulo, cualquier variable que ustedes tengan debe de ser positivo, pero como acá tenemos que es negativo, se va a venir a este lado y se convierte positivo. ¿Y qué hago con este 230? Va a venir a restar a 270. Entonces van a poner 270 grados, lo restamos menos 230 grados. ¿Y cuánto es la diferencia de 270 menos 230? Eso de ahí sale 40. Y ese es igual a ¿qué? Al ángulo teta. Es lo que tienen que hacer. Pero ¿qué pasaría si ustedes acá tienen un signo negativo? Lo que va a continuación, jóvenes y señoritas, tienen que hacerlo dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Es que hay momentos que va a modificar o cambiar el signo, porque si ustedes lo escriben así sin el paréntesis, al momento que van a desarrollar, no les va a salir el resultado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando ustedes tengan delante, ya sea de un complemento o de un suplemento, cuando hay un signo negativo, pero como en este caso así positivo, yo lo he escrito así nada más, pero si hubiera tenido un signo negativo, ahí sí, lo que voy a ir reemplazando el complemento de cualquier ángulo, voy a considerar dentro de un paréntesis. Eso también hay que ir recordando. Aunque ya les había explicado y mostrado, ¿no? Lo he ido escribiendo para que ustedes me logren entender. Vamos a ir continuando con otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 4, nos dice calcular X, ¿no? Estamos ahí calculando el valor de X y nos va mostrando, ¿no? Cada uno de ellos cuánto vale cada ángulo. En este caso, ¿qué observamos? Pues, si nosotros estamos, mira, si ven ese pequeño círculo, es como si fuera que formar un ángulo de manera, o sea, circular, pues, ¿no? Y como bien saben, hemos ido aprendiendo el ángulo completo.
¿no? ¿Qué quiere decir? Que todo es una circunferencia. ¿Y cuánto vale? Pues ese ángulo completo vale 360 grados. Mira, acá tenemos que es una circunferencia, por eso estoy diciendo que el ángulo es igual a ¿cuánto? 360 grados. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar para la solución de este cuarto ejercicio. O sea, todos esos ángulos que estamos viendo, en este caso hay 1, 2, 3, hay 4 ángulos. Esos 4 ángulos vamos a tener que sumar y lo vamos a tener que igualar ¿a cuánto? A 360 grados. Eso es lo que ustedes van a tener que ir realizando. Y se está mostrando también de manera gráfica, ¿no? Indicando que toda esa circunferencia vale 360 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Pueden empezar por cualquier ángulo, sumar, igualar a 360 grados. En este caso, he empezado por x más 10, luego he sumado 2x menos 30 más 3x menos 20 y finalmente más 4x más 60. ¿Igual a cuánto? A 360 grados. ¿Qué he hecho? Ya formé mi ecuación, o sea, ya lo he planteado o expresado en forma matemática para poder desarrollar y encontrar, mira, la variable que me pide hallar. Eso es lo que se busca, jóvenes y señoritas. Cuando tienen de manera gráfica, ustedes tienen que ir planteando, ¿no? Como una ecuación para que encuentren en la variable que quizás les puede pedir calcular, ¿no? O depende de qué les pide. No necesariamente puede decirles X, calcular X, les puede decir quizás 3X, o quizás X al cuadrado, o quizás su raíz cuadrada de X, pero en ese caso, en primer lugar, debemos encontrar esa variable de cuánto vale. En primer lugar, van a ir reduciendo, pues, ¿quiénes? Este X lo vamos a reducir ¿con quién? Con 2X. X más 2X sale 3X, más este 3X es 6X, más 4X nos sale 10X. Luego sumamos acá, tengo 10. Los que tienen positivos voy a sumar primero. Mira, acá tengo 10, acá tengo menos 30, el otro menos 20. Entonces, con este positivo, 10 más 60 sale 70. Acá yo tengo menos 30 y menos 20. Ambos sumando me va a salir, o sea, 30 más 20 es 50. Como ambos tienen negativos, sería menos 50. O sea, sería 70 menos 50 nos sale 20. Positivo. Y ese es igual a 360 grados. O sea, tenemos 10x más 20 igual a 360 grados. ¿Qué hacen luego? 20 grados van a llevar al otro lado a restar, que sería 10x es igual a 360 grados menos 20. Reducimos primero ahí, 360 menos 20, sale 340. Y el 10x se vuelve a escribir. Y finalmente, este 10 que está multiplicando lo voy a llevar al otro lado a dividir, que sería x es igual a 340 grados dividido entre 10. ¿Y cuánto es eso? 34. X es igual a 34. Como me piden calcular el valor de x, eso sería la respuesta de la solución del ejercicio 4 que se está mostrando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Cuando nosotros tenemos así de manera gráfica, se nos hace más sencillo, ¿no? O fácil de poder desarrollar. Pero cuando nosotros tenemos en manera de letras, un poquito que se nos dificulta, ¿no? Y para ello voy a ir desarrollando otro ejercicio que nos menciona o nos indica de manera de letras. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Tenemos que expresar en forma matemática para poder desarrollar. El ejercicio 5 dice, el suplemento del complemento de un ángulo excede en 30 grados a la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Halla el ángulo, nos dice, ¿no? La pregunta. Entonces, ustedes, como bien recuerdan, el suplemento representamos con la letra S. ¿Qué más dice? Del, van a multiplicar. La palabra del, de los o la palabra de se refiere multiplicación. ¿De quién? Complemento. Complemento se representa con la letra C.
de un ángulo. El ángulo pueden ir indicándolo, quizás el ángulo alfa, beta, ¿no? Bueno, voy a indicarlo, a ver, alfa. Excede, puede ser excede, excedido. Exceso se refiere a una resta, o sea, van a restar. ¿Con quién? Con 30 grados. ¿Qué más les dice? A la diferencia de quién, entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Cuando les menciona a la diferencia, o sea, acá cuando les habla, ¿no? La diferencia, o sea, ustedes acá van a considerar el signo igual. Y van a hacer la diferencia entre quién, entre el suplemento, ¿no? Van a restar suplemento menos quién, porque eso les dice antes, ¿no? Van a diferencia, se refiere suplemento menos el complemento, van a restar. Pero como bien saben, yo les dije, cuando escriban ya sea suplemento, o puede que cuando escriben complemento, tienen que poner el ángulo. Pero como acá yo he puesto el ángulo alfa, entonces van a poner suplemento del ángulo alfa y el otro complemento de alfa. Entonces van a ir considerando ahí. Suplemento del ángulo alfa menos el complemento del ángulo alfa, porque les habla, ¿no? De dicho ángulo. Entonces, ustedes van a escribir así. Voy a ir escribiendo. Aunque yo lo tengo escrito ya, pero igual voy a ir expresando. Se van a poner así, suplemento de quién? Del complemento de un ángulo, en este caso alfa. Excede, o sea, vamos a restar ¿con quién? Con 30 grados. A la diferencia, o sea, vamos a igualar ¿con quién? Con la diferencia de quién? Del suplemento del ángulo alfa menos el complemento de dicho ángulo alfa. Y está ahí, ya le planteé. Bueno, en este caso yo le he puesto el ángulo beta. ¿No? No hay ningún problema, sin que pueden ir trabajando con el ángulo alfa y en todos tienen que considerar alfa, ¿no? Pero en este caso, como he ido beta, van cambiando, nada más lo ponen, acá lo vamos a poner el ángulo beta, acá modificamos el ángulo beta y acá también va a ser el ángulo beta. ¿Dónde más? Acá, donde hemos ido considerando. Ese ángulo van a poner el ángulo beta. ¿Dónde más? Acá. Es lo único que modifican, porque lo demás es lo mismo. Quizás otros van a trabajar con el ángulo teta. Lo cambian el ángulo teta. O quizás gamma, ¿no? Igual lo van poniendo el ángulo gamma. Ya lo tenemos ahí planteado, pero no podemos continuar con el desarrollo. Yo les dije, debemos de tener simplemente así, ángulo beta, o quizás 2 beta, 5 beta, 3 beta, pero como tenemos S y C, no podemos desarrollar. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es recordar, ¿qué cosa? Que el complemento del ángulo teta, o sea, cuando hay un solo complemento de cualquier ángulo, va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos cualquier ángulo. Que en este caso, como hemos indicado, ¿no? En nuestro ejercicio con ángulo beta, ustedes simplemente acá lo cambian. Si están poniendo beta, entonces acá lo modifican, lo ponen beta, ¿no? Pero esto yo lo que acabo de indicar es de manera así general. Ahora, cuando si tenemos un solo suplemento del ángulo, entonces acá ya, si estamos trabajando con beta, voy a poner beta, va a ser igual aquí a 180 grados menos el ángulo beta. Y eso vamos a ir reemplazando. De esta forma. ¿Ya? Luego les muestro. Primero ponemos la letra S, de ahí como nos indica complemento de beta, ¿cómo es? Es 90 grados menos ¿quién? Menos el ángulo beta. Lo voy a cerrar el paréntesis. Y ese voy a restar ¿con quién? Con 30 grados. De ahí viene el signo igual y les indica suplemento de beta. Entonces pongo 180 grados porque estoy reemplazando, ¿no? Lo que vale, esto de acá que vale 180 grados, menos el ángulo beta. De ahí viene menos. ¿Qué les dije cuando había menos? Y voy a reemplazar, debo considerar en paréntesis. Y complemento de beta, ¿cuánto vale? Vale 90 grados menos el ángulo, acá vamos a poner menos el ángulo beta. Y cerramos el paréntesis. Y está acá, ¿ve? Suplemento de 90 grados menos beta menos 30 es igual a 180 grados menos beta menos 90 grados menos beta. En este caso yo le he puesto dentro de un paréntesis que también lo pueden realizar, no hay ningún problema, o si no también
sin paréntesis, porque delante está el signo positivo, por esa razón. Hasta ahí hemos llegado. ¿Qué van a realizar? Falta todavía reemplazar este suplemento. ¿Y cómo van a reemplazar? Van a decir el suplemento de ¿quién? De 90 grados. ¿Qué más van a hacer? Viene menos. ¿Quién? El suplemento de ¿quién? Del ángulo beta. Ahí estaba el suplemento de 90 grados menos el suplemento de beta menos 30 grados es igual a ¿quién? A 180 grados menos beta. Acá yo tengo, como tengo signo negativo y delante de 90 está positivo, menos por más sale menos. Baja 90 grados. Ahora yo tengo este menos, con este menos se multiplican. Leyes de signo tienen que aplicar ustedes. Menos por menos sale más beta. Y nuevamente van a ir reemplazando estos valores. Entonces, como vale 90, ustedes van a cambiar acá. Van a poner 90 grados. Acá van a poner 90 grados. Se van a poner 180 grados menos 90 grados. Pero antes de ello, ¿qué estoy haciendo? Mira, yo tengo un beta negativo y otro beta positivo, se simplifica. Y vamos reemplazando, ¿no? Lo que les decía, ve. 180 grados menos 90 grados, cuando yo tengo un suplemento de 90 grados. Ahora, si yo tengo suplemento de beta, cambian, pues acá van a poner beta y acá también beta. ¿Y eso dónde lo escriben? Acá está. Pero como delante está un signo negativo, lo pongo dentro de un paréntesis. De ahí viene menos 30, igual a ¿quién? Acá sería 180 menos 90, sale 90 grados. Por eso ahí se está escribiendo 90 grados. Vamos a reducir. 180 grados menos 90 grados sale 90 grados. Ahora yo tengo menos por más, menos. Baja 180, menos por menos, más. Baja beta, menos 30 grados igual a 90 grados. Y de ahí reducimos estos tres números. Que sería 90 grados menos 180 sale menos 90, más beta menos 30 igual a 90. ¿Qué hago luego? Estos valores los llevo al otro lado y beta baja. Este beta baja, este 90 está bajando y lo demás está yendo al otro lado. O sea, acá está sumando más 90 y luego más 30. O sea, tengo 90 más 90 más 30. ¿Y cuánto es eso? Beta es igual a 210 grados. Y eso sería la respuesta de la solución de este quinto ejercicio. Cualquier forma así que se va presentando en letras, tienen que ir reemplazando. ¿No? Si han dado cuenta, acá no hemos podido desarrollar, hemos tenido que ir reemplazando de acuerdo a la propiedad que hemos aprendido en la parte teórica. Si nosotros ya tenemos de esta forma, ahí sí podemos continuar con el desarrollo, ¿no? Ir continuando. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la clase del día de hoy. Si en caso, alguno de ustedes, ¿no?, quedando alguna duda, ya me pueden ir consultando a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes pueden ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Hasta luego con todos. Bendiciones. Hasta luego, Miss.